Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellos del signo de Aries. Muchísimas gracias también Aries por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Aries, es tema amor, pero es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Ya empezamos, vamos a ver, hoy las cartas están un poco raras contigo, cariño. A ver qué nos dicen, ¿vale? Los ángeles del amor. Reconciliación, escucha. Una persona de su pasado vuelve a su vida. Sé que a lo mejor me dirás, Richard, no quiero saber nada del pasado, pero esto no quiere decir que sea una persona que ha tenido una relación contigo. Quizás de repente para una parte sí, pero para otra parte puede ser un amigo, puede ser una amiga, puede ser con una persona que a lo mejor solo tuviste, yo que sé, un encuentro esporádico, porque nos hablan del pasado de una forma general. Porque muchos me dicen, cuando saco esta carta, Richard, yo no quiero saber nada del pasado. Vale, puede ser un amigo, puede ser una amiga, pero esta persona siente algo por ti. Esta persona va a decir lo que siente, lo que piensa. Tú te vas a sentir atraído, atraída por él o por ella. Este es el mensaje que te quieren decir tus ángeles del amor, cariño. Existe una persona ya que está dispuesto a empezar una historia contigo, que siente algo por ti, que te quiere, mi querido emperador, mi querida emperatriz. Es esto, cariño, te ama, te desea, así que abrázalo, yo qué sé, espéralo con los brazos abiertos y yo qué sé, con un beso con lengua. Es esto, pero hay alguien que te quiere, ¿vale? Vamos a ver qué más nos quieren decir. Vamos a cambiar de mazo. Voy a utilizar lo que es el tarot. Voy a empezar con el tarot Arcano, ¿vale? Son mazos nuevos, vamos a ver. Tenemos la carta de la justicia. ¿Siento que el karma va a estar a tu favor o siento que todo se empieza a poner en orden, ¿vale? Vamos a continuar. O puede ser que la persona que venga a tu vida sea un Libra, puede ser, vamos a ver. Tenemos la carta de la rueda. Cariño, yo estoy viendo, sí, yo lo que te puedo decir, voy a ir sacando más cartas, ¿vale? O muchos de vosotros están lidiando con un Libra, o todo se empieza a poner en orden, o tú vas a obtener algún tipo de documento o trámite, o la persona de tu interés, ¿para qué? Para que venga a tu lado, o tú vas a viajar, porque nos están hablando también de viajes, de desplazamientos, de reencuentros. Y tenemos aquí la carta de la muerte. La carta de la muerte nos habla de un nuevo renacimiento, de un nuevo comienzo, ¿vale? La carta del 3 de Pentáculos. Y tenemos también la carta del 7 de Pentáculos. Puede ser que para muchos de vosotros viene alguien de afuera, te dan yo qué sé, la visa, Richard, estoy esperando la visa para irme a ver a este cucaracho, ¿vale? O ellos están esperando algún tipo de trámite. El otro punto, ¿y esto va a llevar a qué? A que vosotros pues se conozcan, a que vosotros traten más, a que estén juntos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero hay otro mensaje que me dice aquí. Dentro de un grupo de amigos o alguien de repente ya te lo presentó o te lo va a presentar, la cual va a llevar a qué? A que tú tengas ganas de seguir conociéndole, ¿vale? De seguir tratando y esto va a ser mutuo, va a ser mutuo. Dentro de un grupo de amigos, en una reunión, en una fiesta, donde sea, yo qué sé, cuando te vas a comprar carne, Richard, me voy al mercadillo, ¿vale? Me voy al mercadillo ahí, justo cuando estaba pidiendo la rebaja, que me rebajen el pan, y no te lo van a rebajar, guapa, porque todo ha subido, guapo. Veo que ahí de repente alguien te presenta, hola, ¿qué tal? Un ejemplo, ¿vale? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Hola, ¿qué tal, María? ¿Qué tal? Dos besitos, mua, mua. Aquí en España son dos besos. En Latinoamérica es un beso. Y en algunos sitios ni se besan. Muy bien. Entonces, te lo van a presentar. Yo veo que esto que empezó como un encuentro de amigos, de amistad, por eso me dice reconciliación, una persona del pasado viene a tu vida, van a tomar interés ambas partes, van a seguir tratando, van a seguir conociéndose, y tenemos aquí la carta de la Reina de Bastos. Al principio, o a lo mejor esto te está pasando, al principio va a ser más como atracción, va a ser más lo que es en la parte sexual, ¿vale? Es esto, cariño, las cosas entran por los ojos, las cosas como son, ¿vale? Vale, que luego tú te das cuenta si es buena persona, es mala persona, esa es otra historia, pero la primera impresión te entra por los ojos. Veo que ustedes van a tener una aventura o un encuentro que puede ser solamente vinculado en la parte sexual,
pero nos están diciendo que vosotros van a seguir conociéndose. Entonces, tranquilamente, mi querido Aries, lo que empezó como fuego se puede llevar lo que es a una relación estable. Tiempo al tiempo, a alguien te presentan, cariño. Te van a presentar a alguien. A ver, vamos a ver signos, ¿vale? Vamos a ver, a lo mejor me dice Richard, esto me está pasando. Me han presentado, yo qué sé, de repente te fuiste a poner una denuncia porque tenemos la carta de la justicia. O dentro de ese vínculo has conocido a alguien. A lo mejor me dice Richard, no es como tú dices. Me enamoré del abogado, me enamoré de la abogada. Ha habido un clic o del juez. Uy, cariño, pues ya tienes todo ganado ya. Me sale signos, Virgo, Cáncer, me sale lo que es Tauro, me sale Aries. Y tengo lo que es un Piscis. Muy bien, estás con otro Aries, cariño. Estás con otro Aries. Aries con Aries. Puede ser que la persona que se ponga en contacto contigo es un Aries también. Aries con Aries. Curioso, pero esto pasa, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos quieren decir. A ver qué más nos quieren decir con el tarot arcano. Me encanta este mazo, me encanta. La carta del Rey de Copas. La carta del 3 de Bastos. La carta del As de Pentáculos. La carta también del 10 de Bastos. Y tenemos aquí la carta del 5 de Copas. Como dice esa frase, mi querido Aries, más vale pájaro en mano que ciento volando, cariño. Porque siento que a lo mejor de repente tú tienes oportunidades, tienes opciones, pero todavía tienes la esperanza quizás de recuperar algo que está fuera de tu alcance o una persona que se fue también. Pero nos están diciendo, las oportunidades te llegan, cariño, porque tienes aquí la carta del As de Oros. Te llegan las oportunidades, pero siento que tú de repente estás muy anclado o anclada pensando en ella o en él por una persona que ya no está dentro de tu vida, dentro de tu entorno, ¿vale? Piensa que las oportunidades se presentan. Veo que a lo mejor de repente me vas a decir, Richard, sí, he tenido oportunidad. Existen hombres y mujeres que están por mí. Yo no sabía que era tan atractivo y tan atractiva, pero sin embargo veo que tú dejas pasar esta situación por el recuerdo de alguien, cariño. Siento que todavía tienes a alguien en tu mente. Aprovecha las oportunidades. No vaya a ser que te presenten a este chico, a esta chica, o tú la has conocido recientemente y como estás todavía pensando en la otra persona, vas a dejar pasar las oportunidades. Me sale también aquí en la base la carta del 4 de Bastos, que nos hablan de celebración. Mira esta cartita, qué hermoso. Por eso me encanta este mazo, de verdad. Me encanta. Todos me encanta, pero esto me da mucha información, ¿vale? Para que no se resientan mis mazos. Ellos sienten, cariño. Y la carta también del Rey de Espadas, con la carta del 7 de Espadas. Siento que a lo mejor de repente para un grupo de ustedes me dice, Richard, papá y mamá no quieren a ese hombre, esa mujer, pero yo lo amo, ¿vale? Siento que a lo mejor de repente tienes que hablar con la familia. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, nosotros estábamos saliendo, estábamos en contacto, todo marchaba bien, pero su padre o su madre como que se encargaron de arrancarle de mis brazos. Porque siento que hay como una rivalidad, cariño. Una rivalidad de familia también puede ser, ¿vale? Vamos a continuar, a ver qué nos dice mi querido Aries. La carta del mundo y tenemos también la carta del Rey de Bastos. Yo siento, cariño, que vosotros de repente puede ser que se haya metido mamá, papá, yo qué sé, el vecino, la vecina, el perro, el gato, todo el mundo, hasta la vecina del frente, ¿vale? Pero sin embargo, lo que es tuyo va a volver, cariño. Sale la carta del mundo. Yo no sé por qué me inclino. O la persona de tu interés no lo tienes dentro de tu entorno, está en otro lugar, o tú de repente te estás conociendo con alguien a través de las redes sociales, por internet, o la comunicación fluida que tú tienes con ellos o con ellas es a través del internet, ¿vale? Porque te enseño aquí, tiene la carta del mundo y la carta del Rey de Bastos. Una persona que te mira, que te seduce a través de las redes sociales, cariño. Y creo que a ti también te gusta esto, Richard, yo qué sé, empiezo a hacer OnlyFans, ¿vale? Vamos a continuar. La carta del 6 de espadas, la carta del 2 de espadas y la carta del 5 de pentáculos. Muy bien. A mí lo que me está diciendo, cariño, tú tienes que empezar a ver por ti, tú tienes que empezar a tomar tus propias decisiones. Si a lo mejor de repente me dices, Richard, mi familia, mi entorno no está de acuerdo. Si tú eres menor de edad, yo entiendo, ¿vale? Hasta que tú no cumplas los 18 años,
tienes que aguantar lo que dicen tus padres y sobre todo porque tú estás viviendo en casa de ellos. Y esto se merece lo que es un respeto, ¿vale? Yo no te voy a decir, vete, Aries, vete de tu casa, tienes 16 años, vete. No, no puedes hacer eso, cariño, porque la realidad es otra historia, jovencitos, ¿vale? Jovencitas, la realidad es otra historia. Cuando vosotros se enfrentan lo que es, cómo es la sociedad, cómo es el mundo, de repente se pueden decepcionar un poco, ¿vale? Por eso es mejor que pongas las cosas en claro, ponte a estudiar, encuentra lo que es tu estabilidad para que luego tomes lo que es decisiones. Porque siento que a lo mejor de repente en algún momento me dices, Richard, no me quieren, no quieren a mi pareja, no están de acuerdo, esta situación me cansa, no me siento bien, etcétera, etcétera. A lo mejor tienes 18, 20 años, pero vives en casa de tus padres. Entonces tienes que acatar lo que digan ellos, ¿vale? O empieza a independizarte si eres mayor de edad. Porque veo que a lo mejor de repente esta situación no, sí, y es porque a lo mejor es por la parte económica, ¿vale, Aries? Es por la parte económica. Sientes que a lo mejor tienes carencias económicas o son tus miedos, son tus dudas, tus inseguridades, cariño. Ha llegado el momento para aquellos que ya son mayores de edad, para aquellos que saben que pueden sustentarse con sus propios medios, que tomen una decisión, cariño, ¿vale? ¿Para qué? Para que puedas ser feliz a tu manera. Muy bien. A lo mejor de repente me dice Richard, mi entorno no me apoya los sentimientos que yo tengo o el amor que yo siento por una persona, ¿vale? Por cualquier motivo, yo qué sé. A lo mejor de repente no le gusta porque tiene, yo qué sé, un ojo negro y el otro verde, como un perro siberiano, y no le gusta, yo qué sé. O que a lo mejor de repente es mayor que vosotros o sois vosotros del mismo sexo, también puede ser y tu familia no está de acuerdo, ¿vale? Lo que decimos nosotros etiquetas de la vida, pero nos dicen, mientras que tú estás en casa de ellos, pues tendrás que aguantar, cariño, o simplemente independízate. Muy bien, no puedo pronunciar. Vamos a ver, te voy a sacar lo que es iniciales. A ver, mi querido Aries, vamos a ver, mi emperador, mi emperatriz, todo va a ir bien, cariño, ten fe. La letra F, la letra J y la letra D, de dedo, cariño. Muy bien. La letra B de vaca también, ¿vale? No, perdón, de burro. V es vaca. Ay, Richa, por Dios. Ya estás, ya la edad, cariño, es la edad. Ya no veo bien ya. B de burro. Muy bien. O sea, Richard, el burro eres tú. Seguro, porque me he confundido. Lo había visto que era la B de burro y digo B de vaca. Dios. Ay, vamos a continuar, cariño. Ríete de algo. Vamos a ver qué más nos dice. Vamos a ver qué nos dicen ahora el tarot Celtic para... No, tengo el otro mazo, ¿vale? Lo siento, mis tarots, quiero que descansen. Ya les he hecho trabajar mucho. El tarot Nui. Vamos a ver qué nos dicen el tarot Nui. Tenemos la carta del ángel Nui. Qué fuerte, me volvió a salir la carta del ángel Nui. Hay una tristeza, la carta del 7 también del 7 de espadas, como está en inglés y son mazos nuevos. El ángel Nui y la carta del 7 de espadas. A mí lo que me está diciendo, cariño, puede ser que a lo mejor me dice Richard, yo siento, yo presiento que a lo mejor de repente la historia, para yo terminar con mi ser amado o amada, no ha sido algo natural. Puede ser que ha existido algún tipo de trabajo o simplemente me dice Richard, siento que esta cucaracha me quiere quitar a mi hombre, ¿vale? Siento que este cucaracho me quiere quitar a mi hembra. Es así. O que simplemente influye algún tipo de trabajo. Hay una tristeza en tu corazón en estos momentos. Hay un dolor que a lo mejor de repente las energías me dicen tienes que soltar, tienes que liberarte, cariño. Para aquellos que están pasando por esto, tienes una tristeza, tienes un dolor que tendrías que liberarte. Y tendrías que aceptar tu poder, porque tenemos aquí la carta de la reina de espadas y la carta del emperador. Tú que eres mi emperador, mi emperatriz, con la carta del 9 de pentáculos. Cariño, cariño, cariño. Veo que el deseo y la lujuria les envuelve a muchos de vosotros. Por eso te decía, ¿tienes un dolor en el pecho o tienes algo que te está atormentando? Veo que hay una persona a la cual tú sientes una atracción muy fuerte, una atracción física. Veo que a lo mejor inclusive a veces sientes que puede ser inalcanzable. Pero tanto tú, si a lo mejor es tu situación, tú estás dispuesto y dispuesta a luchar por este amor
Y ellos también. Si a lo mejor tú eres, yo qué sé, la última Coca-Cola del desierto, cariño. Richard, aquí yo soy la reina y tú me lo has dicho. Aquí yo soy el emperador, la emperatriz. Yo lo sé, cariño, yo lo sé, ¿vale? Yo sé que tú eres importante. Pero esta persona va a luchar, cariño. Va a luchar. Mira este hombrezón que te está mirando. Este bellezón que te mira. Aries, es que tú no te das cuenta, cariño, que hay personas que valen la pena que están por ti. Y de repente tú sigues pensando en un sapo. Deja de besar sapos, cariño, que no se va a convertir en príncipe. Ese muchacho nació feo. Esa muchacha nació fea. No se va a convertir en príncipe ni en princesa cuando tienes, yo que sé, un galán ahí que está por ti. Una reina que está por ti. ¿Y por qué lo digo feo y fea? Porque te hace sufrir. Es esto, cariño. Si no, me da igual. Si no, me da igual. Si esta persona fuera buena, te diría, pues mira, cariño, lo que no has encontrado en belleza lo encuentras en amor. Mira. Mira lo que me sale aquí, estas dos cartitas. Cariño, yo veo mucha lujuria, ¿vale? O tú estás de amante con alguien, y no me vas a mentir, Aries, ¿vale? O tú estás de amante con alguien, o hay una persona que te piensa, que te desea. Por eso te digo que a lo mejor yo qué sé, te lo han presentado, te has conocido recién, estás teniendo contacto. Este chico y esta chica no te puede olvidar, mi querido Aries. Has dejado huella, cariño. Es así. Eres como los ganaderos, ¿vale? Marcas a tu ganado. Ay, mi querido Aries, me siento emocionado por ti. Me siento emocionado, cariño. Veo que existe una persona que no te olvida. Veo que está por ti. Vamos a ver qué más nos dicen. Yo quiero saber qué está pensando tu ex, ¿vale? Me entra curiosidad. Debe ser tu energía que quieres saber. Vamos a ver qué está pasando con tu ex. Vamos a ver. Si está bien, te lo diré. Si está mal, también te lo diré, ¿vale? Vamos a ver qué está pasando con tu ex. La carta del paje de copas. Mira, te espía, ¿vale, Aries? Esta persona te espía, sí. Uy, esta persona está un poco loca, también te puedo decir, cariño. Te espía e inclusive de repente no tan solo ve el tarot. Yo creo que está haciendo algo, quizás para llamar tu atención, magia, ¿vale? Mira esta carta, no me gusta nada. Está haciendo magia, te está espiando, está observando con quiénes tú estás, con quiénes tú sales. No vaya a ser, cariño, que a lo mejor por eso me dices tú, Richard, siento que las relaciones que yo tengo, las historias que yo tengo, no terminan de cuajar. No sé qué pasa. A veces creo que todo está marchando bien, pero no sé. De la noche a la de la noche a la mañana estamos bien y luego este chico, esta chica desaparece. No entiendo. No entiendo por qué. Si todo iba bien. Me había dicho inclusive que jamás nadie lo había hecho gritar como yo. Eso sí, cariño, te lo he dicho. Pero luego desaparece y tú te quedas a cuadro. Entonces, cariño, hay una persona que te observa, hay una persona que no quiere tu felicidad, que inclusive está actuando con magia, ¿vale? Mi querido Aries, protégete, hazte la limpieza del huevo. Me vuelve a reafirmar aquí, qué fuerte. Hazte la limpieza del huevo. Yo pongo lo que es en mi canal, está como video puntero, háztelo. No lo hago para que lo mires, porque solito se vende ese video. Tiene más de casi 600,000, va a llegar visualizaciones. Entonces un video que YouTube le conviene promocionar. Ya no necesito promocionarlo, pero hazlo. Entra a mi canal. Vas a ver ese video y esto te va a liberar de las malas energías. Luego también, siempre en cada lectura yo pongo como recomendaciones cómo romper la brujería. Y es solamente con agua, cariño. Muy bien, te voy a dar ahora lo que es las características de esta persona. Richard, ¿quién es? Dímelo ya, Richard. Dímelo ya porque lo voy a marcar como un ganado. Que se ha creído. Yo sabía, Richard. Yo sabía que algo pasaba. Ahora te lo voy a decir, cariño. Pero déjalo todo en manos de Dios, ¿vale? No te ensucies las manos tú. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Muchos de vosotros de repente puede ser alguien de elemento fuego, pero esta carta a mí siempre me representa o un Tauro o un Virgo. A mí, ¿vale? A otros tarotistas de repente otra persona. Puede ser que sea una persona mayor de 30 años o mayor de 25. Es una persona que cree mucho en la magia. Es una persona que cree mucho lo que es en la parte espiritual. Veo que su cabeza no hay manera, se lo ha metido algo, como diciendo, Aries me odia, a Aries lo voy a hacer el mal. También puede ser, ¿vale? Una persona que puede ser Tauro, Virgo o alguien de elemento fuego. Yo me inclino a un Tauro y a un Virgo, te soy sincero, ¿vale? Vamos a continuar. Tiene la nariz ancha,
tiene los ojos grandes, tiene los labios gruesos. Prácticamente esta persona se cuida mucho físicamente. La carta del 9 de espadas. Puede ser que últimamente estás teniendo sueños repetitivos, ya sea de repente sueños que pueden ser calientes o tienes muchas pesadillas. Muchas pesadillas. Me sale la carta del 9 de espadas, a lo mejor con una persona que puede ser de elemento aire o simplemente no puedes apartar de tu mente. Tienes estrés, cariño. Pero sin embargo veo que el Espíritu Santo está luchando ¿para qué? Para que tú tengas tranquilidad en tu vida. Hay una persona que se fue y hay una persona que se pone en contacto contigo. Tranquilamente esta persona de repente vive en una isla o vive en un sitio donde es un poco descampado. No veo muchos árboles o altura también. Cuando son sitios de altura, no crecen los árboles, ¿vale? No crecen, sino yo qué sé, pregunta a la gente de Bolivia. Casi no crecen los árboles por la altura. La carta del 6 de oros. Yo lo que estoy viendo aquí también, que hay una persona que te devuelve algo que es tuyo. O vas a ganar de repente un juicio. Veo que recuperas dinero, cariño. Veo que recuperas dinero, mi querido Aries. Espero que te haya gustado esta lectura. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Dime si quieres que te dé más información, ¿vale? Hasta la vista, Aries. Besotes.